Sea el Señor engrandecido. Qué alegría poder estar con ustedes, mis amados. Valoro y aprecio este tiempo, mi esposa y yo, Vicente y Carmen. En nombre de todos nuestros hermanos del Amanecer de la Esperanza, reciba un afectuoso saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esto está muy romántico aquí, ¿no? Luces románticas. Amados, si tenemos tiempo para Dios, Dios tendrá tiempo para nosotros. Si nos cansamos de Dios, como le pasó a Israel, Dios se cansará de nosotros. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Nadie tiene más deseo de bendecir que a nuestro Padre. Paguemos el precio por la bendición. Tenemos un tiempo muy valioso acá. Le hemos adorado con toda libertad. Ahora dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Os invito a ir a Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 4. Primeramente voy a leer vamos a comenzar a leer para hacerlo bien, el contexto. Hebreos capítulo 3, desde el 7 hasta el 4:2. Dice el 3:7 de Hebreos: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, dice el 4:1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí está el mensaje, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Que el Señor nos bendiga. El Espíritu de Dios eligió esta porción bíblica para estudiarla, porque tiene una exhortación muy particular y muy pertinente, muy apropiada para nosotros en estos días. La palabra de Dios siempre nos alude a la experiencia del trato de Dios con la nación hebrea en su recorrido desde Egipto
pues hasta Canaán, entendiendo que aquellos que salieron de Egipto, que nacieron en Egipto, no pudieron entrar, como dice ahí, por causa de su rebelión. Y me llama mucho la atención esta expresión de esta oración del 4:2. No les aprovechó el oír. Y quiero estudiar con ustedes algunas cosas. Puedo irme por lo espontáneo, pero quiero estudiar con ustedes la palabra del Señor. Amados, dice ahí, no les aprovechó. Está hablando en una forma colectiva. Se cree que más de 1 millón de personas salieron de Egipto. Todos fueron expuestos a la voz de Dios, a la presencia de Dios, a la guianza de Dios, a los portentos y a las maravillas de Dios. Pero dice colectivamente, no les aprovechó el oír. Comencemos a estudiar. Miren lo que dice el 3:9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años viendo las obras de Dios. 40 años viendo milagros, portentos, maravillas. Moisés dijo a Israel, ¿qué nación tiene dioses tan cercanos como está Jehová de vosotros, que les habla o nos habla audiblemente? Un pueblo que oyó la voz de Dios como el ruido de muchas aguas. Un pueblo que vio a Dios defenderlo, pelear por ellos, humillar al imperio de Egipto y al faraón, reclamando esa nación para él. Deja ir a mi pueblo, Israel es mi primogénito. Todos, dice ahí, por 40 años. ¿Qué dice que sucedió por 40 años? Dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Muchas veces nosotros queremos ver milagros, así como los vio Israel. Y puede ser que espiritualmente, caminando con Dios, seamos testigos de las obras de Dios, de la manera que Dios hace las obras en estos días. Pero Israel vio milagros diarios por 40 años. Esa nube estaba presente cada día. Cuando ellos amanecían y miraban hacia el cielo, ahí estaba la cobertura de esa nube. Cuando llegaba la noche, en vez de la luna, estaba esa columna de fuego presente cada día. Usted va ahora al desierto y eso no está allí. Eso no estaba antes, ni estuvo después. Solamente los 40 años que Dios quiso habitar con su pueblo. Así que aquella generación vio lo que nadie había visto jamás. Hasta ese momento, la fe en el Dios de Israel era una fe que pasaba de generación en generación y se contaban las cosas que Dios hizo con los padres, con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Israel esperó más de 400 años escuchando lo poderoso, lo fiel que era Dios al pacto y a las promesas. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, vieron manifestarse al Dios de sus padres de una manera inigualable. Todos vieron milagros cada día. El maná caía del cielo cada día. No tenían que rezar el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, danos hoy, porque caía cada día sin orar. Cada día había un milagro. Y todas las adversidades, cuando había escasez, cuando Dios abrió la peña
para mitigar la sed de ellos. En fin, por 40 años vieron, fueron expuestos, sus ojos vieron. ¿Saben lo que es ver a Dios trastornar todo lo natural, violar las leyes naturales e imponer su poder a la naturaleza para guiar a un pueblo con el cual tenía un propósito? Eran bienaventurados, eran dichosos. Vieron. Miren lo que dice versículo 16, 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Oyeron. Oyeron la voz de Dios audiblemente. Oyeron la voz de Dios hablarles por medio de Moisés. Oyeron. Vieron milagros por 40 años. Vieron la manifestación de la teofanía, de la presencia de Dios por 40 años. Y sus oídos escucharon la voz de Dios por 40 años. Todos participaron en el desierto de las manifestaciones de Dios. Quiero hacer un paréntesis y quiero que vayamos a Primera de Corintios, un pasaje que es paralelo con este. Mantenga la Biblia abierta ahí, o sea, porque vamos a regresar, y si quieren proyectar que todos puedan leer desde la pantalla, mejor, así aprovechamos el tiempo. Y miremos lo que dice capítulo 10, versículo 1 en adelante de Primera de Corintios. Primera de Corintios 10, 1 en adelante dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Noten ustedes, déjenme el uno por uno mientras yo vaya analizando. Uno dice aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. O sea, vieron la nube guiando a Israel en sus 41 jornadas o estancias, ahí presente, diariamente. No se iba a la nube, a pesar de sus rebeliones. Así que todos subieron bajo la nube, tenían la cobertura de la nube. Todos pasaron el mar. No fue un lago. Dios hizo camino en el abismo, camino en el mar para que pasase su pueblo. Algo nunca visto. Ellos fueron testigos de ver el mar. Desde entonces, nunca el mar se ha abierto así. Nunca ha caído repetidamente maná desde entonces. Nunca ha estado esa columna de esa nube ahí y esa columna de fuego en la noche. Nunca se ha oído la voz de Dios. Pero ellos fueron testigos por 40 años. Todos, miren la palabra, y todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Seguimos, el 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Saben ustedes por qué dice que todos fueron bautizados? Porque la palabra bautismo en griego es la palabra baptizo, que significa sumergir. Entonces, acuérdense que el mar se abrió y no era un riachuelo. Dios, me imagino ustedes lo profundo que era el mar hacia abajo. Ellos se veían pequeñitos allá abajo caminando hacia el otro lado. Entonces, la nube estaba arriba, cubriéndolos. Y la nube les daba cobertura y los tapaba. Ellos abajo en el mar tenían como columnas a los dos lados las aguas, y encima estaba la nube, estaban sumergidos. Por eso dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube arriba y el mar abajo. Y ellos pasaron en seco, pero fueron de esa manera bautizados. Todos participaron del bautismo, del gran milagro, del portentoso milagro. Todos estuvieron bajo la nube
fueron bautizados en la nube y en el mar. El 3, dice el 3, seguimos con el 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos, sin excepción de nadie, todos comieron maná. Todos comieron pan de nobles, como dice la palabra. Todos comieron pan del cielo. Milagro de Dios, provisión de Dios, cuidado de Dios. Era más que un alimento. Era la fidelidad y el amor de Dios para con su pueblo. Porque no es simplemente el pan, sino la intención de Dios de suplir esa necesidad. El que conoce a Dios y conoce el corazón de Dios y sabe por qué Dios obra, no interpreta las bendiciones de Dios como algo simplemente casual, fortuito. Interpretemos cuál es la intención, el amor, la fidelidad al pacto y a su promesa. El pan, al ingerirlo, se deshacía, pero la misericordia estaba diariamente con su pueblo. Qué triste es ver a Dios actuar y que no nos aproveche. Ver la nube sin provecho. Ver el mar abierto sin provecho. Ver el maná sin provecho. Ver los portentos sin provecho. Ver a Dios pelear por ellos y humillar al faraón con milagros increíbles, inigualables por ellos. O si todo eso lo interpretáramos desde el punto de vista del propósito del Padre y de la fidelidad y la misericordia y el amor y la condescendencia del Padre, de qué manera fueran transformados nuestros corazones al mirar no solamente sus acciones, sino la motivación de su corazón a favor de nosotros. Continuemos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No les aprovechó beber de la roca, comer el maná, ser bautizados en la nube en el mar, ver por 40 años a Dios hablar y oír su voz. No les aprovechó. Seguimos. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Eso lo vamos a dejar para el final y regresemos ahora a nuestro pasaje del capítulo 3 de Hebreos y continuemos el estudio. Acuérdense que el mensaje es: no les aprovechó el oír. ¿Cuántos años tenemos nosotros expuestos a la palabra de Dios? ¿Cuántos años hemos caminado con Dios? ¿Cuánto hemos visto a Dios amándonos, defendiéndonos? Si las escamas cayeran de nuestros ojos y el Señor panorámicamente nos mostrara a cara descubierta, ya no en una forma invisible, y viéramos en el pasado, desde nuestra infancia, al ángel de Jehová con espada desenvainada, cuidándonos, supiéramos cuánto nos ama el Señor. ¿Cuánto hemos visto nosotros, amados, todos los años que hemos servido al Señor? En el 4:2 dice, comienza a decir por qué no les aprovechó. Primeramente, 4:2, vamos a poner 4:2 de Hebreos, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Párense ahí.
En el griego original no dice, no traduce buena nueva, sino evangelio. En otras palabras, o lo va a traducir como dice el original. Dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado también como a ellos. También a nosotros se nos ha evangelizado. Por eso este mensaje se aplica a nosotros. Porque nosotros hemos participado de lo mismo con nuestros hermanos hebreos de aquella generación. Y lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Y ustedes han escuchado mensajes acerca de esto. Pero este mensaje es una buena noticia porque es hoy. Si hoy escuchamos la voz, hoy es el día de Dios para nosotros. Hoy la voz de Dios llega siempre en el día de Dios. Dios cuida a su pueblo. Y el medio que Dios usa, esa es la palabra. Cuán oportuna es la palabra de Dios. Llega como la lluvia para regar la tierra en el día de la necesidad. Y hoy Dios está hablando a tu corazón. Dios está aquí hoy. Dios tomó esta porción para advertirte. No sabemos lo que va a suceder mañana, pero no importa lo que va a suceder mañana si hoy nos aprovecha a escuchar la voz de Dios. Dios está hablando, Dios sigue hablando, Dios no cesa de hablar. Dios habló en el pasado de muchas maneras, nos ha hablado hoy por el Hijo y nos sigue hablando por el Espíritu Santo, y habla por una puerta abierta, y habla por una puerta cerrada, y habla por un niño que habla, y habla por un inconverso que nos dice algo, y habla por una circunstancia, y habla por una prueba, y habla por una aflicción, y habla de muchas maneras. Cuando andamos en el Espíritu y andamos y somos varones con los ojos abiertos y mujeres con los ojos abiertos, vamos a ver a Dios, porque Dios sigue obrando. Dios no cesa de obrar, solamente que estamos en la era del Espíritu, y el Dios Espíritu ahora se manifiesta en el Espíritu. Y el hombre espiritual todo lo percibe en el Espíritu, todo lo interpreta en el Espíritu. Y seguimos. La primera razón fue por no ir con fe. Había incredulidad en los corazones. Y más adelante voy a explicar por qué había incredulidad. ¿Qué es lo que hace que viendo no vemos y oyendo no entendemos? ¿Cómo puede ser posible que alguien viendo no vea, no crea? Cuando Jesús se le dijo a Tomás, porque viste, creíste, bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Y yo digo, si es bienaventurado, bendito, dichoso el que cree sin ver, ¿qué se puede decir del el que ve y no cree? Si es bienaventurado el que no viendo cree, ¿qué se puede decir del que no cree viendo? Desechado, maldito, sin provecho, inútil. Amados, Dios no obra impulsivamente. Dios no improvisa. Dios no actúa presionado por el ambiente. Cada obra de Dios tiene un propósito. Cada obra de Dios es una obra de amor. Cada obra de Dios es una obra de fidelidad. Cada obra de Dios es una manifestación de su bondad para con los hijos de los hombres. Si interpretamos que Dios no actúa por impulso y que Dios todo lo que hace lo hace con propósito y siempre con el propósito generoso de su corazón amoroso para bendecir a sus hijos y revelar quién es Él y caminar con nosotros y guiarnos por el camino de la fe hasta el día de la eternidad. Cuando interpretamos la motivación del Padre, algo sucede en nuestro interior. Hace un rato adoramos con euforia, con gran júbilo. Es una manifestación de alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero si nosotros pensáramos en cada obra de Dios, adoráramos en todo tiempo,
A veces celebramos y levantamos un memorial en un día tal, porque recordamos que ese día Dios nos libró de la muerte, o ese día Dios participó con nosotros y ese día nos favoreció, como tantos días. Yo diría que sí. Yo tengo, por ejemplo, 69 años. Eso quiere decir que yo he vivido 69 veces el 1 de enero. Yo creo que si yo he vivido 69 veces el 1 de enero, algo grande hizo Dios en cualquiera de esos 69 días. Así que para mí, el día el 1 de enero debe ser un día de fiesta. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo el 1 de enero en cualquiera de los 69 años. Pero también el 2 de enero es día de fiesta para mí. Y el 3 de enero y el 4 de enero, hasta el 31 de diciembre, celebro las obras de Dios. Porque no hay un día que Dios no haya dejado de obrar a favor de mi vida y a favor de tu vida. Amén. Amén. Cuando frente a nuestra prueba, a la prueba, nuestros corazones se turban, como nos pasa frente a las pruebas. Yo he vivido pruebas tremendas. 2 veces he colapsado. Una vez duré 3 meses enfermo y no pude asistir a la iglesia con síntomas inexplicables. Otra vez colapsé, 4 meses me ausenté de la iglesia y viví tiempo de angustia de Jacob. Tremendo. Y el diablo se aprovechaba. Recuerdo a la primera vez que yo tenía 42 años y el diablo me decía: todo se acabó para ti ya. Y fue terrible. Y Dios guardó silencio y me probó con su silencio. Esa vez prohibió que nadie me visitara en la casa, solamente una hermana intercesora que estuviera al lado mío. Esa mujer lloraba viéndome sufrir de noche sin dormir con aquellos síntomas, y ella llorando gritaba, decía: Señor, trasládame esos síntomas a mí y no a mi pastor, libra a mi pastor. Y era la única que estaba, por misericordia, una intercesora al lado mío. Toda la noche, cada día de esos días. Fue terrible, mis amados. Y el diablo hablándome al oído: Dios no te ama, Dios no está contigo, tú no eres nadie, todo se acabó para ti. ¿Saben ustedes el lenguaje de él? Y Dios guardaba silencio, probándome a ver si me había aprovechado todos esos años, si había sacado provecho. Porque una vez hubo una manifestación de Dios en la iglesia y caímos todos de rodillas llorando en la presencia del Señor. Y ese día yo tuve una revelación, llorando quebrantado. Y el Señor me mostró cuánto me amaba. Y me llevó al momento de mi nacimiento. Y en ese momento yo vi cuando yo salía del vientre de mi madre y la partera, porque yo no nací en un hospital, la partera cortó el cordón umbilical y se lo dio. Y cortó y llamó a mi padre. Cuando corta el cordón, llama a mi padre. Y mi padre, que quería tener un varón y supo que era un varón, se llenó de alegría y me pasó. Yo vi que me pasó a mi padre, aún yo con toda la sangre, me pasó a mi padre. Y el ángel de Jehová estaba ahí. Ahí estaba mi padre, aquí estaba el ángel de Jehová. Así lo vi en visión. Y mientras mi padre cargaba mi cuerpo, el ángel tomaba mi espíritu y decía: ha nacido un elegido del Señor. Amén. Yo quiero decirte que eso mismo pasó el día de tu nacimiento, porque tú fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santo delante del Señor. Lo tuyo no es una casualidad. Lo tuyo no fue que Dios te encontró en el camino. Lo tuyo comenzó en la eternidad. Allí comenzó Dios. Y llegado el cumplimiento del tiempo, tú naciste. Y si Dios abriera tus ojos como me los abrió a mí aquel día, tú también vieras que Dios ha estado presente en tu vida cada segundo de tu existencia. En cada respiración ha estado Dios. En cada palpitar de tu corazón, en cada latido ha estado contigo. Porque Él es fiel. En Él somos, nos movemos y respiramos. Dale un aplauso, Señor. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque he visto grandes cosas. Y después me hizo un recorrido por toda mi vida, las veces que Dios me salvó la vida.
me mostró cuando yo era niño, como un policía me disparó todas las balas. En una de esas movilizaciones, yo era un muchacho y salía a vocear contra el gobierno, en esas manifestaciones, cuando estaban todos esos movimientos comunistas. Yo no saqué, no tenía edad para ser comunista ni nada, pero yo salía a movilizarme, porque si salía a movilizarme no había clases, y si no había clases yo estaba libre, por eso salía más. Esa era mi causa. Pero en una de esas movilizaciones, alguien le tiró una piedra a un policía que estaba de servicio, estaba caminando, y el policía se vio amenazado, sacó su pistola, su revólver y comenzó a disparar. Y todos se lanzaron sobre las paredes, y yo me turbé, me quedé en el centro y me disparó así, parecía un vaquero ahí. ¡Pra, pra, 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 pra! Y cuando acabó, comenzó a buscar. Y cuando yo miré hacia atrás, que estaba tratando de armarse otra vez, yo salí y me tiré por encima de una verja y me tiré al otro lado y salí de un patio al otro. Y así Dios me salvó. Llegué al otro lado y volvieron y le tiraron piedra a otro policía, y él iba en una motocicleta y cayó y se protegió con la motocicleta y comenzó a disparar. Y literalmente yo veía la bala que levantaba el asalto. Y Dios me reveló todo eso. Me reveló que meses después había otra movilización y la policía rodeó la secundaria, o sea, ya le llaman liceo, la secundaria, y rodearon para que los jóvenes no salieran a las calles a hacer revueltas. Y yo recuerdo que llegaron a un acuerdo con los profesores de que salieran despacito, y salieran 5 a 5, 10 a 10, para que no se movilizara. Y yo me quedé de último. Ya la policía se había ido y todo, y yo iba yo con un compañero, íbamos caminando los dos, hablando, y de momento a mí se me ocurre pasar al otro lado, y paso yo al otro lado, y él se mueve para acá, y al instante que él se mueve, veo que se agarra el pecho, y comienza a sangrar en el pecho y se cae. Y yo, ¿qué pasó? Entonces, no sabíamos nada, pero alguien le disparó a alguien del gobierno que iba en un auto, y él defendiéndose disparó, y nosotros no lo vimos. Pero fíjense ustedes, amados, yo iba acá y me paso acá, y en el momento que me paso, él cae. Así que la bala era directamente a mi pecho y hubiera yo caído. Dios, llorando en el piso, diciendo: te amo, te amo, te amo, me mostraba todo eso. Me mostraba cómo a mi esposa y a mí me dijo: en ese viaje tú vas a tener un accidente. Y lo tuvimos, y Dios salvó a mi hijo que estaba recién nacido, y mi esposa la obligué a ponerse el cinturón. Yo estoy hablando de 45 años atrás, 43 años atrás, que no se usaba eso de cinturón, y la obligué porque no quería ponerse el cinturón, porque era ridículo ponerse en ese tiempo, porque Dios me dijo: me lo advirtió, vas a tener un accidente en ese viaje. Otra vez me salvó la vida. Otra vez me iba a meter debajo de un camión, y el Señor, amados, sin mentir, tomó mi mano cuando me iba a meter debajo del camión y me viró el volante hacia la derecha. Esa decisión, sin mentir, no la tomé yo. Y le di al camión de lado, y todo ese lado una pulgada más y me rompe aquí el camión. Y cuando logré parar, tenía todos los pedazos del cristal voy a llamar del frente del parabrisas, todo encima de mí. Yo lo podía tomar por kilos aquí debajo de las piernas, en la derecha, a la izquierda, en la parte de arriba del parabrisas, estaba lleno. Y oigo la voz de Dios que me dice: mira, a veces un grano de cristal sobre ti. Y dice así. No había ni uno solo sobre mí. Y oí la voz que me dijo: así te protegí. Amén. Yo canto la canción: ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Entonces, estoy contando esta historia porque cuando yo estaba en esa crisis, que Dios guardó silencio para ver si me había aprovechado a mí todos esos años con Él. Amados, lo más tremendo es el silencio de Dios. Cuando Dios guarda silencio,
solamente tenemos una opción, la de Asaf, mirar hacia atrás los años de la diestra del Altísimo. Y Dios me hizo recordar. Y cuando yo vi hacia atrás todas esas maravillas en mi vida, esos cuidados, algo me dijo, ¿cómo vas a dudar? Dios me dijo, si así te he traído hasta aquí, yo soy el fiel y yo no me retracto y en mí no hay sombra de variedad. ¿Cómo vas a dudar que te voy a llevar allá? ¿Acaso no digo yo que comienza la obra la terminará? Amados, Dios es fiel. Que nos aproveche el oír, que nos aproveche el ver. Ellos no vieron por causa de su incredulidad. Seguimos. Otra razón. Vamos a leer el 3:7. Miren la otra razón. La primera es la incredulidad. La segunda, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Lo segundo es la dureza del corazón. Eso es muy pernicioso, muy dañino. No hay nada que impida más el aprovechamiento en el caminar con el Señor que la dureza del corazón, que implica muchas cosas. Cuando el corazón está endurecido es porque hay orgullo, hay altivez, hay arrogancia, hay obstinación. El altivo es muy sabio en su propia opinión. Por eso no escucha a Dios. Por eso no escucha a nadie. Por eso rehúsa ser consolado, ser amonestado. El corazón endurecido está cerrado para Dios y para la voz de Dios y para la administración del Espíritu Santo. Y por eso había incredulidad en ellos. Porque cuando el corazón se cierra, lo que se manifiesta es incredulidad. Y dice aquí, me tentaron vuestros padres. Miren, no endurezcáis vuestros corazones, el 8, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Me tentaron. La dureza del corazón hace que tentemos a Dios. Tentar a Dios es tratar de obligar a Dios a actuar cuando Él no ha decidido hacerlo. Eso es tentar a Dios en este contexto y en todo contexto. Eso fue lo que el diablo le dijo a Jesús. Si eres hijo de Dios, tírate de ahí. Y él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, Dios no me subió aquí, fuiste tú. Y Dios no me está diciendo que me lance, sino tú. Sí, hay una promesa en el Salmo que dice que si tú te tiras, Él te va a tomar abajo, te va a proteger. Dice, pero él no me está diciendo que yo me tire. Entonces, aquí en el desierto, ellos querían que Dios cambiara la dieta de maná a carne para satisfacer sus deseos. Le querían imponer a Dios sus caminos, sus planes. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro caminar con Dios queremos de la misma manera obligar a Dios a sanarnos? Sánanos, porque tú lo dijiste, hazlo así. Yo soy tu hijo. Y dice Dios, sí, yo sé que tú eres mi hijo, pero aún el hijo mío, cuando yo lo envié, no siempre actué, porque yo actúo de acuerdo a mi propósito. No cuando ustedes quieren, sino de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Préstate para mí y yo haré lo que yo quiero en tu vida. Pero te aseguro que yo soy el fiel y el verdadero. Y yo te voy a conducir por senda de justicia por amor de mi nombre. Nos va mejor si dejamos a Dios que nos conduzca por sus propios caminos y no por los nuestros. No tentemos a Dios, amados. Tengamos fe en Dios. Tengamos fe en las promesas.
Tenga- tengamos fe, tengamos fe, perdón, en los logros de Cristo. Pero no forcemos a Dios. Aún Jesús dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. La fe mayor, la fe superior, la fe que agrada a Dios, es la fe en su soberanía. La fe que se somete a su voluntad, aunque a mí no me agrade, aunque me perjudique, aunque yo sufra. Al final, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Incredulidad, dureza de corazón, tentar a Dios. Ahora miren el versículo 13, el resultado. El 13 dice el 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amados, el pecado es un engaño. El pecado, así miren ustedes cómo comenzó el pecado, con un engaño a Eva con relación a la fruta que si comía será como Dios. Y ella miró el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y él cambió la óptica y produjo un deseo en ella que nunca había sentido. Y le engañó ofreciendo algo que parece seductor, ser como Dios. Pero era un engaño. El pecado es un engaño. Y muchas veces en este proceso, en este contexto, como le pasó a Israel, el pecado nos engaña, el pecado nos ciega. Siendo justos, Dios estaba con Israel. Cuando nosotros fuimos, una de esas veces que fuimos a Israel, cruzamos el desierto del Sinaí. Fuimos allá al Sinaí, donde se cree que Dios habló a Moisés. Pero también atravesamos y fuimos a tiendas de beduinos del desierto. Cómo viven ellos en el desierto del Sinaí, terrible. Yo recuerdo que un comentario cuando íbamos en el autobús de mi esposa, que mirando por las ventanas del autobús, dijo, bueno, nosotros criticamos a Israel, pero dura 40 años aquí. No es fácil. Y es verdad, humanamente no es fácil, pero con Dios es posible. Amados, ningún lugar es malo si Dios está con nosotros. Lo que determina que un lugar sea bueno o malo no son las condiciones del lugar, sino la presencia de Dios o la ausencia de Dios. Si Dios está presente, lo malo se convierte en bueno y lo desagradable en agradable, porque Dios cambia las perspectivas de las cosas. La alegría, el gozo y la seguridad que nos provee su presencia contrarresta cualquier incomodidad que nos pueda producir una prueba. Denle un aplauso al Señor. Noten ahora lo que dice el versículo 10. A causa de la cual se disgustó contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Aquí está otro gran problema que produce la dureza del corazón. Acuérdense que nuestro mensaje es ¿por qué no les aprovechó? Estamos estudiando por qué, la incredulidad, pero la incredulidad viene por la dureza del corazón. Tentar a Dios viene por la dureza del corazón. El engaño de maldad obrando viene por la dureza del corazón. Y aquí dice, siempre andan vagando en su corazón. Noten ustedes que el problema es el corazón. Digan conmigo, el problema es el corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Se endureció tu corazón. Tu corazón anda vagando.
Y la palabra ahí, vagar, es en hebreo, esa es la palabra errar. En otras palabras podemos traducir, siempre andan errados. Otra manera de traducir es extraviados, siempre andan extraviados. Otra manera de traducir esa palabra, planao en hebreo, esa palabra significa engañar, siempre andan engañados. Otra manera de traducir la palabra es descarrir o descarrilarse, siempre andan descarrilados. Siempre andan por un camino torcido. Es increíble que la nube estaba ahí. Y cuando Dios quería moverse de una jornada a la otra, la nube se movía y Moisés seguía la nube. Era una manera clara, precisa. No había por qué confundirse. Tenían un líder, tenían a Dios, había una manifestación, había cuidado de Dios, había guianza, había instrucción específica. Se movía la nube, se mueve el campamento. ¿Por qué divagar? ¿O no nos sucede lo mismo a nosotros, viendo a Dios obrar, tantos años de experiencia con Dios, viendo milagros, no solamente en nosotros, sino en los demás, teniendo una palabra tan poderosa como la que recibe esta casa? Amado, somos ricos, Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. No somos huérfanos, tenemos un Padre, no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros, no andamos divagando. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos guianza, tenemos un camino y tenemos a quien seguir. ¿Por qué divagar de corazón? ¿Por qué no nos aprovecha? Yo tengo aquí en mis notas, en forma de explicación, por la incredulidad, la dureza del corazón y el engaño del pecado, estaban tan ciegos que creyeron que sus caminos eran mejores que los de Dios. Por eso vagaron en los caminos de su engañado corazón. Se hicieron sabios en su propia opinión y se rebelaron contra el consejo de Dios. Nos pasa a nosotros constantemente. Entonces, luego vino la otra consecuencia. Versículo 18. 3:18. Dice el 3:18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Ahora viene otra consecuencia, la desobediencia. ¿Cuántas cosas ocurren cuando el corazón se endurece? Incredulidad, desobediencia, tentamos a Dios, divagamos, nos descarriamos. Y el resultado es que no nos aprovecha. Seguimos. Para no alargar las cosas, déjame decirte que según 1 Corintios 10, del 6 al 10, es lo que estábamos leyendo, pero yo no lo voy a leer para ahorrar tiempo. Dice Moisés en los versículos que siguen, en el contexto que estamos leyendo, recuerda que lo paramos. Dice Moisés dice que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Número 1, codiciaron. Número 2, no seamos idólatras como ellos fueron idólatras. Número 3, no forniquemos como ellos fornicaron. Dice, no tentemos a Dios como ellos tentaron a Dios. Y dice, no murmuremos como ellos murmuraron a Dios. Todo eso lo dice 1 Corintios 10 del 6 al 10. Todas esas cosas vienen por el engaño del pecado, la dureza del corazón. Y naturalmente estamos explicando por qué no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó el oír? Esta palabra, aprovechar, es el verbo ofeleo en griego. Significa ser útil para hacer el bien. Ser útil para hacer el bien. En otras palabras, cuando no nos aprovecha el oír a Dios, nos incapacitamos para hacer el bien y para cumplir el propósito de Dios.
En castellano es igual. La palabra, el verbo aprovechar significa utilizar una cosa de forma que se obtenga el máximo provecho posible de ella. Aprovechar algo es utilizar una cosa para sacar el máximo provecho. Lo contrario, cuando no nos aprovecha, no hay utilidad. Otra definición es utilizar cierta circunstancia para obtener provecho o seguir algo en beneficio propio. Eso es, según el diccionario, pero la palabra clave es utilizar. O sea, ser útil, utilizar las oportunidades, en este caso la presencia de Dios, la guianza de Dios. Por consiguiente, no entraron en el reposo que Dios quería para ellos. Ahora, yo quiero que proyectemos aquí este versículo que dije que paremos ahí. Primera de Corintios 16. ¿Lo pueden proyectar, por favor? Primera de Corintios 16. Atención aquí, amados todos. ¿Recuerdan ustedes que dice todos fueron bautizados, todos estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados en Moisés, todos bebieron de la bebida del agua, todos? Y después dice, dice aquí, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas vanas como ellos codiciaron. Ahora, leamos el 5, creo que fue el anterior, donde quedamos la vez pasada. Yo dije 6, pero puede ser que sea el 5. Dice, pero de los más de ellos, diría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Atención acá. Cuando dice ahí, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, diríamos, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Ahora, escuchen lo siguiente, amados. Según el relato bíblico, de más de 1 millón de personas que salieron de Egipto y fueron expuestos y vieron todas esas maravillas y oyeron la voz de Dios, solamente 2 personas les aprovechó el ver y el oír. ¿Saben lo que ustedes? Más de 1 millón de personas siendo expuestos y solamente había 2. Solamente 2 personas. Ustedes que saben matemáticas, ¿qué por ciento es 1 millón? 2. 2, ¿cuál es el por ciento de 2 en 1 millón? Madre mía. El 500,000%. Eso es terrible. Usted es terrible. Eso es una crisis. Hay una gran enseñanza. Más de 1 millón de personas y solamente les aprovechó a 2. Solamente 2 creyeron. Solamente 2 no endurecieron sus corazones. Solamente 2 no tentaron a Dios. Solamente 2 no divagaron de corazón. Solamente 2 aprovecharon lo que Dios hizo. ¿Cuántos hay hoy? ¿Cuántos somos hoy los que estamos aprovechando lo que Dios está haciendo? ¿Cuántos? Por eso esos 2 pudieron agradar a Dios. En otras palabras, escuchen esto. ¿Saben ustedes cuál es el verdadero resultado del aprovechamiento? Agradar a Dios. ¿Cómo yo sé que me está aprovechando? Si mi vida está agradando a Dios. ¿Cómo yo sé que no me está aprovechando el ver y el oír a Dios cuando no estoy agradando a Dios? Estos 2 les aprovechó y fueron los únicos que agradaron a Dios. Por eso fueron los únicos que entraron a Canaán y fueron los únicos que entraron en el reposo, que era la recompensa de Dios. Y más que recompensa, para que pudieran seguir el propósito de Dios. Escuchen, quiero que proyectemos estos textos brevemente, solamente para que vean algo de estos 2 hombres. Vamos a leer a Segunda
a Números 32, 12. Vamos a leer, Números 32 del 10 al 12. Esos dos textos. Números 32, 10 al 12. Estamos en la parte final, es importante, pero vamos a encerrar con algo importante aquí. Dice aquí: y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, sigan, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Y dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Feneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Qué significa perfectos en pos de Jehová? Bueno, si aquellos divagaron, divagar es esto, amados, como el borracho. Un día para acá, otro día para acá, otro día voy por este camino, otro día salgo por aquí. Eso es divagar, salirse del carril constantemente. Ahora, ¿qué significa perfectos en pos de Jehová? Que la nube iba por ahí y donde iba la nube iban ellos. Ahí va Jehová, por aquí. Mirando hacia arriba, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, mirando puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, siguiendo a Dios en pos de Jehová, creyéndole y caminando con Él. Aleluya, amén. Fieles en pos de Jehová, es fieles siguiendo a Dios, fieles siguiendo el camino de Dios, no el mío, sino el de Dios. Creyéndole, obedeciéndole. Hablemos un poquito del aprovechamiento. Pensemos en los niños, en el aprendizaje de los niños en la escuela. Hay niños o jóvenes, número uno, que no aprenden porque tienen un déficit de atención o de concentración. Tienen una deficiencia, se les hace muy difícil concentrarse y por eso no aprenden. Número uno. Número dos, no aprenden por tener alguna deficiencia intelectual. No procesan ni asimilan el conocimiento. Tienen esa discapacidad. Eso es dos. Número tres, otros niños no aprovechan el aprendizaje porque carecen de disciplina académica. ¿De acuerdo? Cuarto, otros carecen de interés por aprender y aprovechar el aprendizaje. Por eso no aprenden. Ahora, el quinto para mí es el peor. Pero la peor incapacidad es la mala actitud hacia el aprendizaje. Cuando el niño se rebela contra el aprendizaje. Hay rebelión, hay indisposición, hay negatividad, critica el sistema, critica a los padres, critica a los maestros, tiene una actitud totalmente adversa, hostil hacia el aprendizaje. Eso es lo peor. Porque puede ser que tenga la capacidad, pero su actitud es totalmente negativa y esa es la actitud que lo incapacita. Voy a decirlo de esta manera, su incapacidad no es la incapacidad, su incapacidad es su actitud para aprender. Y eso me hizo mirar algo aquí.
hacer una diferencia entre tener aptitud y tener actitud. Aptitud, según el diccionario, es la capacidad de una persona o de una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Noten la palabra capacidad. Aptitud es tener capacidad. Otra definición es habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimiento o para desenvolverse adecuadamente en una materia. O sea, una sola palabra lo resume. Aptitud es capacidad, habilidad, destreza para hacer algo. O sea, tener idoneidad, tener capacidad. Ahora, actitud es otra cosa. El diccionario la define como manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Fíjense, disposición es lo que resume la actitud. Otra definición es postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. En otras palabras, podemos decir como sinónimos de actitud, postura, posición, disposición. Haciendo una diferencia breve, sencilla, entre aptitud y actitud. Diríamos que aptitud es capacidad, habilidad para cualquier obra o trabajo. Diga conmigo, capacidad, habilidad. Pero actitud es disposición o ánimo para realizar una obra o trabajo. Ahora viene la gran enseñanza espiritual. Vamos a mudar esto a lo espiritual. Yo puse aquí, y por favor presten atención a mi conclusión. Para que haya aprovechamiento es necesario tener las dos cosas, aptitud y actitud. Es muy difícil el aprovechamiento sin ambas, pero está probado que la aptitud sin actitud trae como resultado el fracaso. ¿Qué yo dije? Está probado que tener capacidad sin disposición es no tener aprovechamiento. ¿Cuántos hay en la iglesia con capacidad? Muchos dones en todas las áreas, como predicadores, como servidores, en la música, todas las áreas. Son muy hábiles, tienen destreza. Pero pasan los años inútiles y no les aprovechan. No crecen, no maduran, son los mismos. Y en vez de edificar, destruyen. Y ellos también se autodestruyen porque tienen capacidad, pero una mala disposición, una mala actitud. Escuchen ahora. En cambio, oyen, muchas veces puede haber aprovechamiento si hay una buena actitud, aunque carezcamos de aptitud. En otras palabras, una persona que tiene una buena actitud puede un día tener aptitud. ¿Por qué? Porque el que tiene actitud, aunque no tenga capacidad, pero por tener una actitud, una disposición de aprender, de someterse, y es humilde, Dios da gracia a los humildes. Entonces viene un día que Dios capacita a esa persona, entonces tiene aprovechamiento. Da un aplauso al Señor. Miren cómo lo digo aquí. La actitud, que ya sabe que es la disposición, puede generar o producir aptitud, o sea, capacidad. Pero la aptitud nunca genera necesariamente actitud. Entonces, es más importante delante de Dios para el aprovechamiento tener una disposición de corazón. Que si la palabra actitud se traduce de dos maneras: disposición y ánimo para hacer las cosas. Bueno, pastor, yo no soy muy diestro, pero tengo el deseo. Señor, ayúdame, voy a trabajar para ti.
Porque el Señor me habló, porque el Señor dijo, porque esa es la instrucción del Señor. Yo me voy a someter a Dios. Yo voy a facilitar a Dios mi incapacidad y Dios va a convertir mi incapacidad en capacidad, porque Dios da gracia a los humildes. Y David le dijo a Salomón: sirve a Dios con corazón recto y ánimo voluntario, ánimo pronto. Dame, hijo mío, tu corazón, dame tu actitud. La aptitud, que es la capacidad, produce soberbia, orgullo y muchas veces dureza de corazón, y no nos aprovecha. En cambio, la actitud es disposición y ánimo. Habla, Señor, que tu siervo oye. Enséñame tú, Señor. Señor, yo no sé hablar, como dijo Moisés. Señor, ¿quién soy yo? Como dijo Isaías. Para la obra de Dios nadie es capaz, solo Dios. Pero Dios capacita a aquellos que disponen el corazón para Él. Dale un aplauso al Señor. Amén. Escuchen la conclusión. El problema de Israel por el cual no le aprovechó el oír fue que por su mala actitud del corazón endurecido, corazón descarrilado, no andaban en los caminos de Dios, sino en los de ellos. Escuchen, vieron, oyeron, fueron testigos, vieron las maravillas, los portentos, pero no tenían ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, según Deuteronomio 29, 1 al 4. Así lo dice. Yo les dije: Tomás no creyó porque no vio. Jesús dijo: bienaventurado aquel que creyó sin ver. Si el que cree sin ver es bienaventurado, yo pregunto, ¿cómo se consideraría o se evaluaría aquel que no creyó aún viendo? Escuchen ahora mis palabras finales. La peor incapacidad no está en los 5 sentidos, no en los ojos, los oídos, el tacto, no en los 5 sentidos. La peor incapacidad no está en la mente, tampoco en el intelecto. La peor incapacidad está en el corazón. La incapacidad del corazón es el peor obstáculo en el aprovechamiento. Ni aun Dios puede obrar en un corazón endurecido, en un corazón altivo, en un corazón sabio en su propia opinión, en un corazón que no tiene una actitud humilde. Graben eso. La peor incapacidad no está en los sentidos, no está en la mente, no está en el intelecto, no está en las emociones, está en el corazón. Solamente 2 les aprovechó, porque tenían un corazón para seguir humildemente en pos de Jehová. Dale un aplauso al Señor. Amados, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, del mal a la vida. Digamos a Dios: examíname, ensáyame, pesa mi corazón y mira a ver si me hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cada vez que seamos sabios en nuestra propia opinión, estemos defendiendo algo, preguntémonos: ¿tengo la actitud correcta? ¿Aprueba a Dios esa actitud? ¿Me está aprovechando los años que camino con Dios y estoy expuesto a su presencia, viendo, oyendo y siguiéndole?
¿De qué nos vale durar 40 años? Y es un año repetido 40 veces. El mismo año. Tengo 40 años de experiencia con Dios y es un año repetido 40 veces. La misma conducta, la misma persona, siempre lo mismo. Es muy triste. Amados, quiero decirte de parte de Dios, este no es un mensaje cualquiera. Tú vas a ser muy perjudicado si tú sales por esa puerta y tú te olvidas de esta palabra. Porque si Jehová, el Dios de Israel, eligió esta palabra hoy para ti, es porque Dios quiere enderezar tus caminos y el mío, o los míos también. Esto es serio, muy serio. Esto es para meditar. Esto es una reflexión. Este es un momento de pararnos en medio del camino que transitamos y decir, voy yo en pos de Jehová o voy en pos de otra cosa. Tengo yo un corazón con una actitud correcta o mi corazón está endurecido. Yo no quiero correr en vano. Yo quiero correr para alcanzarlo. No es correr, es saber correr. Es llegar al propósito. Es llegar al final y decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, como el apóstol Pablo, yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que yo acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. No es correr, es correr bien. Es correr para llegar. Es correr para agradar al Señor. Es correr para ir en pos de Él. Es correr para que me aproveche. Óyelo bien. Oye palabra de Jehová. Israel recorrió en 40 años 41 jornadas. O sea, en otras palabras, el campamento se movió 41 veces. Yo le llamo estancias. En cada una de esas estancias Dios enseñó algo a Israel. Muchas veces pasaban años en la misma estancia y se preguntaba, ¿cuándo vamos a avanzar? Y Dios de cierta manera estaba diciendo, yo no los muevo de aquí hasta que ustedes no aprendan en esta jornada lo que yo quiero enseñar con la lección de esta jornada. Dios no te va a mover a ti del lugar donde estás, de la jornada o de la estancia, hasta que tú no entiendas y comprendas que Dios quiere alcanzar algo guiándote a esa situación, circunstancia o condición. Amén. El que se está guiando a ti no es un loco. El que te está guiando a ti es el Dios perfecto del universo. Es el Dios que sabe hacia dónde te lleva. Y muchas veces dice, ¿cuándo voy a salir de esta situación? Y Dios te responde, cuando entiendas por qué te tengo ahí. Porque en lo académico un niño no pasa de grado hasta que no aprueba las clases. Y si Dios como maestro no te va a promover hasta que tú no entiendas eso. Eso va a explicar por qué tantos años en el mismo sitio. Y Dios, ¿saben lo que le dijo Dios, el mismo Dios a Israel, a Moisés en el Sinaí? Tenemos muchos años dando vueltas en este mismo monte. Movámonos de aquí. ¿Saben ustedes que Israel tiene milenios en el Sinaí? Dando vueltas en el Sinaí. La ley. Aquí Dios nos habló. Aquí Dios está con nosotros. Aquí fue que lo vimos. Y Dios dice, yo tengo un camino que recorrer. El Sinaí fue el principio, pero yo te quiero llevar al monte de Sión, a la ciudad del gran rey. Te quiero llevar a la multitud de primogénitos, donde está Jesús, el autor de la fe, donde está Dios. Yo te quiero llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Yo tengo cosas que tú no has visto jamás, cosas únicas. A mí me ministró muchísimo la palabra sencilla que el Señor dio a Jonatán y a Rebeca. Porque no me la dio allí, me la dio sentado mientras y me hablaba Dios. Y las palabras fue, no será el camino de vuestros padres. Yo tengo para ustedes un camino nuevo, diferente y distinto. Trataré con ustedes como si fueran los únicos en la tierra. Caminen conmigo y verán mi gloria y aprenderán y serán perfeccionados. Ese mismo mensaje, amados. Esto es serio.
Y yo asumo responsabilidad. Y yo le pido a Dios que yo no sea de esos palabreros que ponen carga sobre los demás que ellos no tocan. Yo asumo responsabilidad. Yo recibo la palabra de Dios. Tengo más de 50 años sirviendo al Señor. Yo tiemblo frente a esto. Lloro constantemente y le digo: Señor, por favor, ayúdame a terminar lo que tú diseñaste para mi vida. Ni más ni menos. Yo no quiero hacer más ni quiero hacer menos. Quiero hacer lo que tú me enviaste, porque aún Jesús dijo: he terminado la obra que me diste que hiciese, no la que no me diste que hiciese. Ojalá que el Espíritu Santo haga arder nuestros corazones. Yo estoy orando al Señor. Y últimamente me ha caído Dios con esa oración: pídeme y te daré. Y le digo: Señor, yo quiero. Yo he predicado la palabra por muchos años y creo que ha habido fruto y ha habido edificación. Pero yo quiero llegar a el grado de fuego y pasión que produzca la palabra en los corazones. Como decían aquellos dos camino en Maús, no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba. Quiere Dios que hoy arda tu corazón. Fuego de Dios en la palabra. No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la peña. Que la palabra arda en ti. Que tú no salgas de aquí escuchando un sermón más, sino que, oh Dios, pon en ti una inquietud, que tú no puedas dormir, que Dios trastorne tu sueño de ahora en adelante y te levante a medianoche a orar, a gemir, a clamar, y te dé pasión por la palabra, pasión por Dios. Ay, tú no te acuestes sin hablarle a un alma de Jesús, que algo grande pase en tu corazón desde ahora en adelante. Y que cuando tú hables a la gente suceda como cuando Pedro y Juan predicaban, que dijo aquella multitud de los judíos, dice que fueron compungidos de corazón. Yo quiero que la palabra, cuando yo predique, produzca ese fuego, que la gente sea compungida, que la gente pregunte: ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? Basta de conformismo, basta de mediocridad. Nuestro Dios es el Dios de la perfección. Caminemos en ese camino. Que desde ahora en adelante nos aproveche cada obra de Dios, cada palabra de Dios. Y que caminemos como Josué y Caleb, fielmente siguiendo a Jehová. Padre bendito, en el nombre de Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifica tu nombre. Dejo a este pueblo y a todos mis hermanos que escuchan a través de la televisión y la radio, donde quiera que esta palabra llegue. Encomiendo al Santo Espíritu, al fiel Espíritu Santo, que donde quiera que llegue esta palabra produzca una conversión en los corazones. Padre, que cese la mortandad, que cese la mediocridad, que cese la indiferencia, la apatía, el conformismo y esa actitud, oh Dios, indiferente hacia lo tuyo, se acabe hoy, Señor. No seremos como Israel, porque a nosotros no nos guía Moisés, sino Cristo. Nos guía el Espíritu Santo. Por favor, que algo grande suceda en nosotros. Escucha mi oración, Señor. Gracias por hablarnos. Yo extiendo mi diestra, yo bendigo a mis hermanos. Extiende tu mano. Yo te bendigo en el nombre del Señor, de su palabra y de su pacto. Que Dios, de acuerdo a la palabra que nos ministró, nos bendiga y logre aquello que quiso enseñarnos. Y lo haga realidad en tu vida y en la mía. Aún más allá de lo que hemos dicho y entendido. Que de acuerdo a su generosidad nos bendiga y nos lleve en perfección por ese camino. Gracias en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, amén y amén. Aleluya. Creámosle a Dios y no seremos avergonzados. Él nos pastoreará, Él nos conducirá, Él nos llevará hasta el final. Solamente sometámonos al que nos guía y llegaremos al final glorificados en Cristo. Y no con vergüenza, sino en honra.
y en alabanza para el nombre del Señor. Otro aplauso al Señor.